Queridos estudiantes, pero muy buenos días. Para el problema del día de hoy, jueves 14 de mayo, nos dan el rectángulo ABCD, el cual se recompone utilizando 5 rectángulos congruentes de dimensiones 12 por 18. Lo que debemos hacer es determinar si el rectángulo ABCD es semejante a uno de estos 5 rectángulos, obviamente justificando. Entonces, para ello nos toca recordar dos conceptos de la geometría importantes, que son la congruencia y la semejanza entre figuras. Entonces, las figuras congruentes simplemente son aquellas que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Es decir, son exactamente iguales. Y por consiguiente, la medida de sus lados y ángulos son iguales. Esos son las figuras congruentes. Miremos algunos ejemplos para aclarar tales características. Supongamos, aquí nos dan dos rectángulos, como se pueden dar cuenta, como si uno saliera del otro. Entonces, la primera característica, ¿tienen la misma forma? Pues efectivamente sí, porque ambos son cuadrados, perdón. Y el mismo tamaño, pues efectivamente también, porque uno fue como si hubiera salido del otro. Entonces, si los comparamos, pues tienen el mismo tamaño. Entonces, eso quiere decir que son exactamente iguales. Ahora, la medida de sus lados y ángulos son iguales, pues midamos cada uno de los ángulos de un cuadrado. Como ya sabemos, pues deben medir o miden 90 grados. Entonces, todos sus ángulos miden 90 grados. Y ahora midamos sus lados. Pues, en este caso, la longitud de sus lados son igual a 4 centímetros. Y todos los lados del cuadrado, de los cuadrados, pues deben medir lo mismo, 4 centímetros. Entonces, serían, por consiguiente, son figuras o cuadrados congruentes. Miremos otro ejemplo de figuras congruentes. Por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos. Entonces, ¿tienen la misma forma? Efectivamente sí. ¿Tienen el mismo tamaño? También tienen el mismo tamaño. Las medidas de sus lados y ángulos son iguales. Pues miramos primero que todo sus ángulos, a ver si son iguales. Efectivamente, al medir todos sus ángulos, nos damos cuenta que son iguales. Y al medir sus lados, pues también nos damos cuenta que todos sus lados son iguales. Tienen la misma medida. Por consiguiente, son triángulos, pero a veces no es fácil observar que son congruentes cuando, por ejemplo, nos dan o nos cambian la posición en que están las figuras. En los dos ejemplos anteriores, pues la posición era exactamente igual. Pero hay ocasiones que la posición no es la misma, como en el siguiente ejemplo con estos dos trapecios, que nos podemos dar cuenta que tienen posiciones diferentes. Entonces ya nos queda un poco más difícil mirar si son congruentes. Sin embargo, vamos a girar uno de estos trapecios, por ejemplo este azulito, el de la derecha, lo vamos a girar varias veces hasta que quede de la misma posición que el otro. Y ahí sí podemos comparar. Entonces ahora, para poder comparar, pues simplemente los vamos a unir para mirar si efectivamente tienen la misma forma y el mismo tamaño. Efectivamente, si cumple la condición de la que tiene la misma forma y el mismo tamaño. Por consiguiente, son trapecios congruentes. Ahora miremos cuando dos figuras son semejantes. Entonces, para que dos figuras sean semejantes, deben cumplir tres características. La primera es que deben tener la misma forma, pero diferente tamaño. A diferencia de los congruentes, aquí tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Eso significa que las medidas de sus ángulos son iguales y la medida de sus lados son proporcionales. Entonces aquí lo único que van a ser iguales son sus ángulos. Sus lados no van a ser iguales, son proporcionales. Esas son las tres características que deben cumplir
dos figuras que sean semejantes. Miremos aquí varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuadrados. ¿Tienen la misma forma? Pues efectivamente sí, pues ambos son cuadrados. ¿Tienen diferente tamaño? Pues efectivamente uno es más grande que el otro, entonces cumplen la primera condición. Ahora, la medida de sus ángulos son iguales, pues midamos los ángulos de cada uno de esos cuadrados con el transportador. Pues ya sabemos que por ser cuadrados, pues sus ángulos van a ser igual a 90 grados, ¿no? Y efectivamente, pues el ángulo del cuadrado más grande también tendrá que ser igual a 90 grados. Entonces, sus ángulos son iguales. Obviamente, los otros tres ángulos de cada uno de los cuadrados también va a ser igual a 90 grados. Ahora, la medida de sus lados son proporcionales. Para eso, pues midamos cada uno de los lados de los cuadrados. Entonces midamos el lado del cuadrado más pequeño, cualquiera, pues como es cuadrado, todos van a ser igual. Y por ejemplo, este lado nos va a ser igual a 5 centímetros. Ahora midamos el lado del cuadrado más grande. Aquí nos podemos dar cuenta que vale 10 centímetros. Entonces nos podemos dar cuenta que el lado del cuadrado más grande es el doble del cuadrado más pequeño. Eso tiene que ser lo mismo para los demás lados de los cuadrados. Los otros lados del cuadrado grande también tienen que ser el doble de los otros lados del cuadrado. Pues efectivamente si los medimos también van a tener la misma medida y por consiguiente también van a ser el doble que los lados del cuadrado pequeño. Entonces, y simplemente para comprobar si son proporcionales, vamos a dividir cada uno de las razones de esos lados, ¿cierto? O sea, vamos a compararlos por medio de una razón y cogemos el lado, uno de los lados, una de la medida de los lados y lo dividimos entre la medida del lado del cuadrado pequeño. Nos queda 10 centímetros dividido entre 5 centímetros y eso pues va a ser igual a 2. Y esa misma razón nos tiene que dar para los otros lados de los cuadrados. Entonces si los cogemos, cada una de esas medidas, si las comparamos por medio de una razón y si hacemos la división, todas nos tienen que dar igual a 2. Efectivamente es igual a 2. Ese 2 es lo que en física nosotros llamamos, recordemos, la constante de proporcionalidad. Y significa que los lados del cuadrado grande es el doble que los lados del cuadrado pequeño. Y eso mismo ocurre con todas las figuras geométricas que tienen la misma medida en sus lados, como los triángulos equiláteros. Todos los triángulos equiláteros son semejantes porque cumplen esas tres condiciones. Igualmente con los polígonos regulares, como por ejemplo el pentágono. Todos los pentágonos, sin importar su tamaño, siempre van a ser regulares. O los hexágonos también. Todas esas figuras regulares que tienen todos sus lados iguales, siempre van a ser figuras semejantes. El problema consiste es cuando los lados de la figura no tienen todos sus lados iguales, como por ejemplo un triángulo escaleno, como el que tenemos aquí, o dos triángulos escalenos. Vean. Ahí ya nos queda un poco mirar si son o no son semejantes. Miremos si cumplen la primera condición. Pues efectivamente, tienen la misma forma y diferente tamaño. Ambos son triángulos y uno es más grande que el otro. Entonces, cumplen la primera condición. Ahora miremos la segunda condición, que la medida de sus ángulos son iguales. Para ello, pues midamos con el transportador cada uno de los ángulos de cada uno de esos triángulos. Entonces empecemos con este ángulo que vale 22 grados. Ahora midamos el ángulo correspondiente al triángulo pequeño, también vale 22 grados. Ahora midamos el otro ángulo, vale 135 grados. Miramos ahora el ángulo correspondiente
del triángulo verde, 135 grados también, y por último midamos los otros dos lados y ángulos, perdón, y su ángulo correspondiente, y efectivamente nos podemos dar cuenta que todos sus ángulos son iguales. Por consiguiente, cumplen la segunda condición, que la medida de sus ángulos son iguales. Y por último, comprobemos si la medida de sus lados son proporcionales. Para ello, primero, pues con la regla, midamos cada uno de los lados de cada uno de los triángulos. Entonces empecemos con este lado de ese triángulo azul, y ahí nos podemos dar cuenta que vale aproximadamente 5,7 centímetros. Ahora midamos su lado proporcional del triángulo verde, nos da 8,5 centímetros. Midamos este otro lado del triángulo verde, da 8,2 centímetros. Midamos su lado correspondiente del triángulo azul, nos da 5,5 centímetros. Midamos ahora este otro tercer lado, nos da 10,4, y por último midamos el lado correspondiente al triángulo verde, que nos da 15,5 centímetros. Ahí tenemos la medida de los lados de cada uno de los triángulos. Ahora comprobemos si son proporcionales. Para ello, debe cumplirse que las razones entre sus lados correspondientes tienen que ser iguales. Eso significa que la razón entre el lado más grande del triángulo verde y el lado más grande del triángulo azul tiene que ser igual a la razón entre el lado más pequeño del triángulo verde y el lado más pequeño del triángulo azul. E igualmente con los lados medianos de cada uno de los triángulos. Entonces, por ejemplo, comparemos cada una de esas medidas. Entonces, y formemos las razones respectivas. Entonces, la primera razón, la que nos quedó aquí, 15,5 centímetros a 10,4 centímetros, es la razón de comparar los lados más grandes de cada uno de los triángulos. Eso nos da igual a 1,5. La otra razón, que es 8,2 es a 5,5 centímetros, es la razón de comparar los lados más pequeños de cada uno de los triángulos. Y la otra razón es la de comparar los lados medianos de cada uno de los triángulos. Y al hacer cada una de esas divisiones, pues efectivamente nos damos cuenta que da 1,5. Entonces, esas razones todas son iguales. Por eso se dice que la medida de sus lados son proporcionales. Cumplirían la tercera condición. Entonces, precisamente, eso mismo que acabamos de hacer es lo que ustedes tienen que hacer para justificar que uno de esos rectángulos pequeños es semejante al rectángulo ABCD. Entonces, ¿cómo sabemos que los rectángulos pequeños tienen dimensiones 12 por 18? Entonces eso significa que el ancho de cada uno de esos rectángulos pequeños pues va a valer 12. Y el largo de cada uno de esos rectángulos pequeños va a valer 18. Y pues ahí automáticamente nos damos cuenta cuánto valen las medidas del rectángulo ABCD, sumando cada una de esas dimensiones de ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar uno de los rectángulos pequeños, por ejemplo puede ser este de acá. Vamos a compararlo, entonces lo sacamos aquí al lado para poderlo ver más fácilmente. Lo vamos a comparar con el rectángulo grande ABCD. Entonces saquemos solamente el rectángulo ABC y lo vamos a comparar tal cual como lo hicimos anteriormente. Entonces, para saber si son semejantes, recuerden que deben cumplir las tres condiciones. ¿Tienen la misma forma? Pues ambos son rectángulos. ¿Tienen diferente tamaño? Pues efectivamente uno es más grande que el otro. ¿Los ángulos son iguales? Pues por ser rectángulos
ya saben cuánto vale la medida de cada uno de esos ángulos. Y por último, comprobar si sus lados son proporcionales. Entonces, la razón entre los lados más pequeños de cada rectángulo tiene que ser igual a la razón entre los lados más grandes de cada rectángulo. Si eso es así, es porque sus lados son proporcionales. En caso contrario, los lados no serían proporcionales y por consiguiente las figuras no serían semejantes. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Hacer esas comparaciones de los lados correspondientes a cada rectángulo. Ya saben, cualquier duda, pregunta, inquietud, por el WhatsApp del grupo se la estaré resolviendo. Y no olviden visitar mi canal de YouTube y hacer clic en me gusta en el video. Hasta pronto.